Ok, entonces, pues, bienvenidos a una sesión más, o a la primera sesión de esta asignatura que se llama Modelos Meteorológicos en Energía Eólica. Y en esta sesión, lo que voy a platicarles es de qué se trata la clase, por qué voy a hablar de modelos meteorológicos y voy a sentar un contexto muy general, ¿no? Del tema físico. Entonces, para eso, lo que yo les pediría es que en el momento que ustedes lo consideren, abran el micrófono, abiertamente puedan platicar o comentar, pues somos poquitas personas, ¿no? En estos cursos. Y esta asignatura, voy a hablar un poquito entonces sobre cómo eh, cómo esta asignatura nos ha servido para algunas cosas, ¿no? De lo que hemos estado trabajando en años recientes. Entonces, eh, comentar que el tema de modelación meteorológica, voy a dejar tantito de compartir para buscarles un documento. El tema de modelación meteorológica es un tema que se ha utilizado ampliamente en la literatura, y para ello voy aquí a buscar eh, un documento muy rápido. Es en, muy bien. Entonces, el tema de evaluación del recurso, que es para, fundamentalmente en donde aplicamos estas estrategias de análisis, regularmente está fundamentado en hacer un análisis en un sitio, que parte de hacer un análisis de velocidades de viento fundamentalmente. Entonces, lo que se hace tradicionalmente con ese tipo de análisis es pues tomar información de un punto, que es medir con una estación meteorológica o con una torre anemométrica, y de ahí sacar información para decir, bueno, ¿qué tal aplicar una metodología numérico-estadística para que diga, bueno, voy a considerar que todas esas velocidades de viento que yo medí en un punto, los voy a cambiar y voy a aplicar un modelito para decir, voy a sustituirlo por un aerogenerador? Y entonces, la idea de estas metodologías es decir, cuánta energía se puede producir a través de ese aerogenerador. ¿Es importante? Pues sí, sí es importante, porque a partir de esa información, pues nosotros podemos determinar si es factible o no poner un aerogenerador. Y eso, pues claro que eso es trascendente. Entonces, eh, estas metodologías que se utilizan eh, tienen algunas limitantes, si lo quisiéramos decir así, ¿no? Lo que fundamentalmente se hace es tener una torre en donde estás midiendo por al menos un par de años, y entonces, de alguna forma, asumir que ese mismo comportamiento que ocurrió en esos 2 años, resulta que un aerogenerador vive más tiempo, 30 años, 25 años. Decir que, bueno, el aerogenerador está sometido por lo que ocurre en esos 2 años, pero bueno, ¿qué pasa en el histórico de los 30 años? ¿Qué pasa con esos cambios interanuales? Y no nada más eso. Cuando nosotros estamos platicando sobre un aerogenerador, regularmente no estamos hablando de un aerogenerador, estamos hablando de un conjunto de aerogeneradores. Eso quiere decir que estoy hablando de un terreno, ¿no? O sea, de amplias extensiones de terreno o de tierra. Entonces, las grandes preguntas son si estas metodologías que se aplican en este tema de evaluación del recurso, pues son dos grandes preguntas. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros extendemos el número de años? Y no solo eso, sino qué pasa cuando nosotros tomamos grandes extensiones de terreno para poder hablar de aerogeneradores. Lo que se hace a nivel mundial, pues es complementar. O sea, el uso de datos experimentales, eso es inevitable, hay que hacerlo, hay que medir, pero nosotros también podemos echar mano de modelación meteorológica. La modelación meteorológica, lo vamos a ver a detalle, está en dos grandes niveles.
El primer nivel es un nivel global. O sea, hay instituciones como ECMWF, que es la Agencia Europea de Pronóstico para Mediano Plazo. Lo voy a apuntar ahorita en una notita, antes de yo mostrarles un primer documento. Y otra agencia, en realidad es que hay múltiples agencias. Otro ejemplo es los datos que ofrece la NASA, que son datos de reanálisis. Entonces, por favor, apunten en algún lugar en sus notas o en donde estén apuntando, datos de reanálisis y modelación de pronóstico, modelación meteorológica. Entonces, son dos fuentes de información que nosotros vamos a estar utilizando, que tienen orígenes similares, pero tratamientos distintos. Entonces, voy a mostrar un primer elemento, que es utilizar los datos de reanálisis para hacer estos análisis de extensión territorial. Entonces, voy a compartir ahora sí mi pantalla, voy a mostrarles un documento. Este es uno de los artículos que más recientemente hemos estado trabajando en el grupo. Y lo que hicimos aquí fue, ahí están viendo mi pantalla y están viendo el documento, ¿verdad? Sí, sí, se ve el documento en la pantalla. Ok, entonces lo que hicimos aquí fue estimar factores de planta. O sea, recordemos, este repaso de los conceptos en energía eólica lo voy a hacer. Lo que quiero en esta sesión es plantear un primer marco muy, muy general de cuáles son las posibilidades que abre tomar información experimental en un punto y complementarla con modelación global o modelación regional, ¿no? Eso es de lo que quiero hablar. Entonces, lo que hicimos fue tomar una de las fuentes de información, como yo les decía, que es información que provee la NASA, es una herramienta, es información abierta, que se llama en este caso MERRA2. MERRA2 es la información que se provee a través de la NASA y la cual nosotros hemos estado trabajando y descargando. Hay muchas fuentes de información, también vamos a tener pláticas muy específicas. Y resulta que hace algunos años estuvo disponible esta información, desde el año 2004 al 2008. Esta información son distintas torres anemométricas que estuvieron disponibles en un programa en el marco del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyo objetivo era poner torres anemométricas en todo el país y proveer de este primer insumo, como yo les decía, ¿no? El primer insumo para hacer evaluación del recurso son las velocidades de viento, y se logró esta base de datos, ¿no? Que algunas tienen velocidades medidas a 15 metros, algunos a 20 y a 40, y en su mayoría están a 20 y a 40 metros. Esas son las estampas de tiempo que están disponibles, ¿no? Y estas son las ubicaciones. En los puntos rojos, nosotros vemos la ubicación de las torres anemométricas, y en los puntos verdes nosotros observamos las granjas eólicas que están, ¿no? Entonces, algo interesante que hay que ver es que, voy a dar un poco más de zoom, espero que sea suficientemente buena la calidad de la transmisión para que ustedes estén viendo. Por ejemplo, nosotros agregamos este mapa, y aquí creo que voy a enmarcar la primer gran virtud que tiene utilizar estos mapas o esta información, es que nosotros podemos proveer un análisis a nivel nacional. Claro, es muy válida la pregunta que ustedes me hacen. Bueno, aquí eran como veintitantas estaciones meteorológicas, anemométricas, perdón. ¿Qué tan válidos son los resultados, por ejemplo, para San Luis Potosí, ¿no? En donde no hay pues, prácticamente nada, ¿no? O para Jalisco, en donde no hay nada, o para Tabasco o para Quintana Roo, en donde definitivamente no hay mediciones. O sea, los resultados siguen siendo válidos. Pues evidentemente hay muchas preguntas abiertas, ¿no? Lo que quisiéramos sería pues tener un muy buen sampleo en todo el mundo, en todo México, y entonces sí decir, pues hacer análisis muy, muy particulares, ¿no? Para decir qué tan bueno o qué tan mal. Esta diversidad geográfica la podemos observar con una de las cosas que son críticas en estos estudios, que es la orografía. Entonces, si ustedes se ven, y yo espero que ustedes estén viendo mi cursor, la parte, sí lo ven, ¿verdad? Sí están viendo mi cursor.
Sí, sí se distingue. Ok, entonces aquí donde está el cursor, resulta que pueden ver las regiones más rugosas del país, ¿no? Que es este eje que está aquí, es el eje transvolcánico, ¿no? Que es en donde están los grandes picos, los grandes accidentes geográficos, las dos sierras, ¿no? Aquí hay una sierra, aquí se alcanza a ver, y acá está la otra sierra, ¿no? Entonces, también hay una zona muy accidentada en la península de Baja California, ¿no? Aquí hay una región muy, muy accidentada, pero también se identifican las planicies, ¿no? O sea, hay una región de planicies acá, ¿no? En la península de Yucatán, y hay otra región de planicies que podría ser en Tamaulipas, una región central en la República Mexicana que podría ser aquí, tal vez no tan planicie porque hay algo por acá, este, pero pues sí, fundamentalmente si nosotros observamos qué pasa en Guerrero, qué pasa en Oaxaca, qué pasa en Chiapas, pues tenemos una gran cantidad de accidentes geográficos, ¿no? Son sitios muy, muy rugosos. La fuente de información que nosotros estamos utilizando aquí es una información que es un grid, o sea, es una, yo no sé si por aquí lo describe. Bueno, aquí hay un poquito más de detalle, ¿no? Aquí se ven los picos del eje transvolcánico, ¿no? Aquí está la Ciudad de México, acá está Morelos, el Estado de México. Entonces, pues sí, son lugares muy, muy accidentados con sierras. Y lo vamos a ver acá en Yucatán, ¿no? En Yucatán estas rugosidades pues no se alcanzan a percibir y en Tamaulipas pues son menos notorias pegadas al Golfo, ¿no? Esto es la región de Oaxaca, donde están pues todos los sitios y estos Chiapas, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, aquí no, lo único que estoy mostrando son los aerogeneradores que estamos utilizando y pues solamente decir que la información que nosotros estamos utilizando son datos de reanálisis, es MERRA2. MERRA2 es una modelación que da la NASA a través de distintas fuentes de información. De una vez aprovecho para decirlo, los datos de reanálisis son datos que son reanalizados. Estas agencias internacionales, lo vamos a ver con mayor detalle adelante, pero aprovecho para dar una rápida explicación, los datos de reanálisis es información que generan estas agencias internacionales que son fundamentalmente hechas para hacer pronóstico. Es muy importante el pronóstico en muchas regiones porque de ahí depende las cuestiones marítimas, las aeroportuarias, grandes análisis de riesgos, por ejemplo, en estaciones petroleras. Es decir, el pronóstico es fundamental para muchas actividades económicas y hay agencias internacionales que se dedican a hacerlo. En México, pues está el Servicio Meteorológico Nacional, pero pues las agencias que tienen una infraestructura muy, muy robusta para hacer estos pronósticos, pues podría ser la NASA, podría ser la Agencia Europea, hay distintas instituciones, National Grid, porque, bueno, NCAR, ¿no? Que es de Estados Unidos también, son agencias que dan estos pronósticos. Y la realidad es que lo que hacen es, a partir de información de superficie y del modelo dinámico del planeta Tierra, y entonces aquí pongo mi primer gran nota, el modelo dinámico. Pues un modelo dinámico, pues es un modelo en donde fundamentalmente se trazan, se establecen todas las fuerzas de un sistema y a partir de esa interacción de las fuerzas, porque por eso hablamos de dinámica, pues se trata de hacer un análisis o se hace un análisis sobre cómo se comportarían las variables. El análisis más sencillo dinámico, pues estaríamos pensando en un péndulo, ¿no? Donde tenemos una oscilación, o sea, estamos hablando de ecuaciones diferenciales, de sistemas de ecuaciones diferenciales, en donde se analizan estas fuerzas y pues resulta que existen modelos para el planeta. Estos modelos son alimentados con distintas fuentes de información, que puede ser información satelital, puede ser con boyas o puede ser con información, distintas fuentes de información. Se corren estos modelos en supercómputo y se ofrecen los pronósticos a distintos rangos. En función del tiempo de pronóstico, pues es la confiabilidad de ellos. Yo voy a estar hablando de viento, pero en realidad se hace pronóstico de todas las variables meteorológicas porque los modelos pues necesitan todas las variables meteorológicas y generan todas las variables meteorológicas. Y pues resulta que esta modelación meteorológica o estos pronósticos
una vez que se generan y se utilizan y que se tiene cierto grado de confianza y demás, son retomados por estas agencias internacionales y entonces dicen, bueno, nosotros pronosticamos que para tal fecha iba a suceder precipitación, viento, pues un conjunto de cosas. Pero de la misma forma, ellos ya saben qué es lo que pasó. Bueno, evidentemente, una vez que ya pasó el día, ¿no? Del pronóstico, o sea, hicieron un pronóstico de 24 horas, toman el pronóstico de 24 horas y dicen, ah, bueno, pues lo que pasó el día de ayer, ¿qué tanto nos acercamos? Y lo que hacen es hacer un cruce de esa información. Cuando yo digo cruce, pues no es necesariamente empalmarla, ¿no? Y entonces ver qué sucedió, sino es a partir de distintas técnicas de asimilación o de reanálisis, eh, se corrigen estos datos o esta modelación y se entrega un producto. Este producto, cuando yo digo producto, es un conjunto de datos, se conocen como datos de reanálisis y son reanálisis porque son reanalizados y son analizados en retrospectiva. O sea, lo que estamos analizando es información que ya sucedió. ¿Cuánta información hay con estas características? Pues bueno, los datos de reanálisis son información que está disponible desde 1980, en particular el viento mide las dos componentes, la U y la B, con una resolución de 1 hora. Y pues imagínense, o sea, estamos hablando de información, de un montón de información que ya está disponible y que nosotros la vamos a juntar o la vamos a cruzar con información que tiene una resolución de 10 minutos, medida 20 metros y 40 metros de altura, es decir, la cantidad de información o el tipo de análisis que se pueden hacer es muy rico, porque juntamos información de largo plazo, que pueden ser 30 años, tal vez no desde una perspectiva climática, o sea, climática pues es mucho más tiempo, pero sí podemos decir algo con 20 o 30 años de información y con esos 20, 30 años pues cruzarla con información para la producción de energía. Entonces las posibilidades son muchas. Yo hablaba de la modelación en un punto, la modelación en un punto tiene limitantes, las limitantes, pues bueno, las limitantes son aquellas que nos dan como muy naturales, ¿no? O sea, si yo mido en medio de una cancha de fútbol de Temisco o de donde ustedes gusten, la pregunta sería si, bueno, en Cuernavaca las condiciones de viento son las mismas. No lo sé, parecería que sí, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos argumentos, no? O algo que ocurre muy particular, ¿no? Hay muchas cuestiones de viento, de circulación de viento que se deben a venturis, ¿no? Por montañas. Entonces, que tú te muevas arriba o abajo de una montaña o en un sombreado de una montaña, pues eso ya es significativo. Las técnicas que nosotros utilizamos para comparar, pues es plantear una estrategia de torres o granjas eólicas virtuales. Lo que hacemos es representar a través de, perdón, nada más para cerrar el tema de ERA 5 o de los datos de reanálisis, pues bueno, el grid que tienen los datos de reanálisis, en particular MERRA2, es un grid que tiene 50 kilómetros por 50 kilómetros, es muy robusto, solo para llevarlo a una justa dimensión, la Ciudad de México, que aquí se ve, Insurgentes, que es la avenida que parte a la Ciudad de México, tiene un aproximado de 20 kilómetros de largo, ¿no? Entonces, estamos hablando de 50 kilómetros por 50, es un poco más. O sea, estamos comparando cosas que a lo mejor no hacen tanto sentido, porque geográficamente, pues no necesariamente habrá mucho, o sea, no, pueden no ser comparables. En donde es más evidente, por ejemplo, acá, ¿no? En este recuadro A, cuando hacemos un cruce de esa información, estamos cruzando información, hacemos interpolaciones de agua con tierra, y eso no necesariamente es bueno, ¿no? O hacemos interpolaciones en donde pues los sitios son muy rugosos, ¿no? Por ejemplo, 50 kilómetros por 50 kilómetros, evidentemente no vemos esta montaña, ¿no? El modelo no ve la montaña, ¿no? O estos picos, ¿no? Es muy complicado que los vean. ¿Cómo saber si eso es adecuado? Pues bueno, la primera forma, y otra cosa, por ejemplo, ¿no? Esto es la región de Oaxaca, ¿no? Aquí hay
hablaremos del efecto Venturi del istmo de Tehuantepec, ¿no? Que eso se origina por diferencias de presiones entre el Golfo y el Pacífico. Y ese efecto Venturi, pues tiene esta cadena montañosa, es lo que hace ese efecto Venturi. Hay que verlo con un poco más de detalle. En realidad, creo que por aquí es donde se aprecia mejor en Chiapas, ¿no? Estas dos regiones están pegaditas, o sea, estamos hablando de esta región, aquí. Y entre estas dos se genera el Venturi porque aquí hay una especie de cañones, ¿no? Espacio que dejan las montañas y se acelera el viento. Y entonces, y este es un fenómeno pues, que está fundamentalmente gobernado por lo que ocurre en el Golfo de México y lo que ocurre acá en el Pacífico, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros cruzamos la información, pues resulta que la información que nos da la modelación meteorológica pues es bastante buena. Entonces voy a hablar un poco de las técnicas, ¿no? Fundamentalmente es comparar, ¿no? Comparar las observaciones contra contra el modelo. Este es MERRA2. Y hay sitios muy bien representados y hay sitios muy mal representados. Sitios muy bien representados es Oaxaca, por ejemplo, o la península de Yucatán, que bueno, pues más o menos, con correlaciones más o menos altas. Todo esto de las correlaciones y las correcciones de sesgo lo vamos a ir platicando, todas estas técnicas de comparación. Y Baja California, que es muy malo, ¿no? Y hay muchas hipótesis, ¿no? Aquí de por qué es malo en Baja California. Y bueno, ¿y qué pasa si nosotros aumentamos el tiempo promedio? Pues resulta que si aumentamos el tiempo promedio, las cosas mejoran. O sea, el modelo es muy bueno. Y eso tiene una explicación física bastante consistente, ¿no? Lo vamos a ver con detalle un poco más adelante, pero bueno, algo que hay que destacar, ¿no? Con todas las restricciones que tendría MERRA2, con un grid de 50 kilómetros por 50 kilómetros y una serie temporal con una resolución de 1 hora, pues cuando nosotros comparamos, resulta que las correlaciones con los datos experimentales, resulta que las correlaciones son muy altas. O sea, se parecen un montón. Y eso es algo muy positivo, porque a partir de información que ya está disponible, nosotros podemos hacer análisis de factores de planta y eso se parece mucho. Y eso es muy bueno. ¿Y por qué se parecen mucho? Porque todo el fenómeno de circulación en el istmo de Tehuantepec es un fenómeno que está gobernado fundamentalmente por el Golfo. Y los modelos o los datos de reanálisis son modelos globales que perfectamente identifican y captan toda esa fenomenología global. Entonces, si ustedes se fijan, la riqueza, y bueno, ya aquí lo que muestro es, bueno, cómo cambian, cuáles son los sitios que tienen mejor y peor correlación. Los sitios que tienen mejor correlación, pues resulta que es acá en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Por lo que justo estaba yo comentando. Y los sitios que tienen peor correlación son los del eje transvolcánico, ¿no? Entonces son muy malos, ¿no? Y aunque aumentes el tiempo promedio, aquí está el eje transvolcánico, aunque aumentes el tiempo promedio, no hay una muy buena representación porque pues hay una muy alta rugosidad, ¿no? Las cosas cambian, por ejemplo, en Tamaulipas, ¿no? Tamaulipas es medianamente bueno y eso se preserva. Por ejemplo, en Baja California sucede la misma historia, ¿no? En Baja California y el eje transvolcánico hay algo, o sea, los accidentes geográficos son trascendentes, ¿no? Y algo muy raro, por ejemplo, en Yucatán es que, pues, esta fuente de información resulta que se vuelve muy bueno cuando haces un análisis por semana y medianamente bueno cuando está por ahí de los 70, ¿no? Bueno, cuando haces la comparación por horas. Y algo aquí está la altura sobre el nivel medio del mar, ¿no? También, que es importante. Aquí varía muchísimo, ¿no? Muy bien. Entonces, solamente decir que con esto voy a dejar de compartir. Entonces, con esto, ahora sí voy a tomar mi pizarrón, voy a regresar a él y voy a una vez a compartir más mi pantalla. Y ahí están ustedes viéndola. Muy bien. Muy bien, entonces voy a poner algunas ideas
destacan el uso de estas fuentes de información, ¿no? Entonces, la primera es, lo primero que yo platiqué es, bueno, el título de la materia, ¿no? Estamos hablando de modelación y aquí vale la pena decir que aunque yo estoy hablando de modelación meteorológica en energía eólica, la realidad es que puede ser, eh, no diría que prácticamente para cualquier fuente renovable, puede ser, porque también encontramos precipitación y encontramos radiación solar. Entonces, estas técnicas pueden ser aplicadas para cualquier fuente renovable de energía si la variable meteorológica está en estas fuentes de información, pero radiación solar seguro está. Entonces, estas estrategias pueden utilizarse. Y es, yo hablaba entonces de la modelación y aquí la gente diría, bueno, es que cuando tú haces un estudio de evaluación del recurso podría parecer muy limitado, ¿no? Porque evaluación del recurso querría decir, bueno, aquí nada más puedes sacar X cantidad de kilowatts hora y tan, ¿no? Y acabaste. La realidad es que no, y ahorita voy a abundar un poco más, ¿no? Entonces, modelación del recurso voy a poner tradicional. Y esta modelación del recurso tradicional eh, puedes hacerlo a través de torres, ¿no? Y entonces aquí pone uno su anemómetro y aquí está la torre y entonces mides el viento y tienes tu torre. Esto es obligado, ¿no? O sea, hacer esto es obligado en el ámbito eólico, ¿no? En el ámbito comercial eólico. De hecho, en todos lados, ¿no? Y a lo mejor sí vale la pena que lo diga de una vez. El uso de los datos de reanálisis no necesariamente es una sustitución de información, ¿no? Algunos de sus compañeros en sus primeros argumentos cuando hacían sus estudios decían que esta podría ser una fuente de información para sustituir, lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, no necesariamente esto podrá sustituir, te va a dar una idea, ¿no? De qué tan confiable es. O sea, si me dicen, ya con lo que acabamos de ver de modelación meteorológica usando MERRA2, yo les digo, bueno, háganse un estudio en Puebla, me dirían, pues no, no, porque son de los sitios más complicados geográficamente. A lo mejor podría ser para Tamaulipas, sería bastante confiable, ¿no? O para Oaxaca. Pero eso antes no lo sabíamos, ¿no? A partir del estudio anterior. Hoy ya lo sabemos. Entonces, cuando digo obligado es que la información experimental tiene un papel crucial, ¿no? Entonces, este despliegue experimental que estoy marcando aquí. Y bueno, hay un conjunto de características técnicas, ¿no? Que puede ser desde, hay características muy específicas, desde la resolución, los equipos, el tiempo e incluso el análisis. Aquí los que se dicen, hay algunos especialistas o colegas especialistas que dicen, bueno, es que todo tiene que ser analizado con una Weibull y demás y demás. La realidad es que no es cierto, ¿no? O sea, esto es muy diverso, ¿no? Es muy complicado encajonar este fenómeno, ¿no? Es muy, muy diverso. Y yo podría decir que es obligado en el ámbito eólico, tiene que hacerse, tenemos que saber aplicar estas técnicas, tiene características muy específicas cuando nosotros analizamos una torre, sin embargo, yo podría decir que tiene limitantes. Y voy a poner lo que es restringido a un punto, y lo voy a poner entre comillas porque o sea, se vale decir que o sea, sería un punto muy grande, ¿no? O sea, se vale que digas, ah, bueno, si pasó aquí, pues a lo mejor en 100 metros va a pasar lo mismo. Pues claro, puede ser, ¿no?
pero tiene un límite, ¿no? O sea, lo que digo es que está restringido a un punto o a un punto, por eso entre comillas, ¿no? Y, ¿y qué pasa con los distintos años? ¿Y qué pasa con la región? Esta, digamos, podríamos decirlo como las características de la modelación tradicional, y lo que voy a poner como en estos puntitos rojos son como algunas limitantes, ¿no? Lo que tienen. ¿Y de dónde sale entonces esta idea de poder echar mano de otras fuentes de información? Pues evidentemente es de complementar, ¿no? Voy a enunciar muy rápido cuáles son las ventajas que nosotros hemos visto y que nos han, y que nos han promovido, ¿no? Nos han estimulado para que sigamos chambeando en esa dirección, ¿no? Entonces, y aquí lo voy a poner tradicional, le voy a poner torre. Bueno, lo voy a escribir aquí abajito, ¿no? Torre anemométrica. Y ahora voy a poner acá modelación meteorológica o modelos meteorológicos. Vamos a hablar de dos tipos de fuentes de información, que son los datos de reanálisis y los modelos de pronóstico. Aquí los dos que más utilizamos es MERRA2 y ERA5. El primero es de la NASA, el segundo es de la Agencia Europea. Tienen sus características que ahorita no voy a platicar. Y el segundo de los modelos de pronóstico es WRF, que es Weather Research and Forecasting. Esto es de NCAR, el National Centers of Atmospheric Research en Estados Unidos. Este también es Estados Unidos. NASA. Y esto es Europa. ECMWF. Las instituciones. ¿Y qué ventajas nosotros vemos? Es el tipo de análisis, ¿no? El análisis que nosotros hacemos ahora es regional. En el ejemplo que yo les mostraba, cuando haces este tipo de análisis, si yo hubiera tomado las torres en distintos sitios, tengo un tipo de análisis. Sin embargo, lo que me permitió tener distintas torres es poder hacer un análisis nacional, si lo queremos dejar así, ¿no? O sea, analizamos toda la República Mexicana. Cosa que si yo quisiera hacerla con medición experimental, pues a lo mejor me dirían, bueno, pues es que puedes irte al Servicio Meteorológico Nacional. Es posible, pero la información que está ahí, pues es muy complicada sacar algo de ahí, ¿no? Es muy, muy complicado. Porque no sabes si le dan mantenimiento, si a lo mejor una torre que está midiendo está al lado de un árbol, vamos, hay un montón de cosas, ¿no? Esto te da la posibilidad de hacer un análisis regional. Puedes hablar de periodos de al menos unos 30 años. Y eso pues está muy bien, porque puedes hablar de la variabilidad interanual. Algo que creo que ya no les mostré es que resulta que para los distintos sitios, yo creo que me voy a regresar solamente para cerrar esta idea de por qué vale la pena tener muchos sitios. Aquí están viendo ustedes de nuevo mi pantalla. Este es el último de los resultados.
en donde estoy mostrando con puntos rojos los factores de planta de granjas eólicas que nosotros calculamos, son los factores de planta teóricos. Es decir, es comparar lo que el aerogenerador produciría o produce en realidad entre lo que produciría si todo el tiempo produjera en su potencia nominal. Este es un indicador que nos dice qué tan efectiva, y digo efectiva entre comillas, porque pues, es un indicador de desempeño, si lo queremos ver así, de qué tan efectiva es esta tecnología para producir en un sitio. El factor de planta te dice, bueno, lo ideal es tener factores de planta muy altos porque eso quiere decir que cuando tú lo comparas o lo divides entre la potencia nominal, pues quiere decir que mucho tiempo el aerogenerador está produciendo en su nominal. Cuando está en un factor de planta, por ejemplo, por debajo del 10%, pues el 10% del tiempo está en su nominal y eso es bajito, ¿no? Un factor de planta del 100% querría decir que todo el tiempo está produciendo en su potencia nominal. Entonces, pues lo que nosotros es buscar sitios con altos factores de planta. Pues aquí lo que estoy poniendo son los factores en puntos rojos, los que estamos observando son los factores de planta que nosotros estimamos para las granjas eólicas y resulta que podemos nosotros, lo que hicimos fue comparar los factores de planta con los aerogeneradores, con las granjas eólicas que están ahí. Y siempre pudimos, evidentemente todos los factores de planta teóricos son más altos, porque nosotros no consideramos nunca que pagos por mantenimiento y demás, ¿no? Entonces, la primera buena noticia es que, bueno, pudimos acotar los factores de planta y decir cómo se comportarían. Y no solo eso, podemos decir cómo varían a lo largo del año. Y aquí, por ejemplo, lo que estamos observando es que se pone en cuestionamiento el primer gran mito de la energía eólica, ¿no? Que es variable. Bueno, claro que es variable, pero no quiere decir que sea impredecible. Aquí lo que estamos viendo son los sitios de Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas. Y resulta que los factores de planta anuales siempre están en un umbral. Vamos, no hay muy pocas posibilidades de tener factores de planta, por ejemplo, en la ventosa, menores al 45%, ¿no? O sea, toda la región de Oaxaca, los factores de planta son mayores al 45%. ¿Cuál es un factor de planta típico? Es un 20%, es la línea puntera que está ahí, y con un 20% se obtiene la factibilidad económica. Es decir, en Oaxaca tienes un factor de planta muy, muy alto todo el tiempo, si haces una buena administración de la granja, y no es impredecible. Vamos, la variabilidad, al menos la interanual, está bien acotada. Y nosotros si hacemos distintos análisis sobre la variabilidad diaria, estacional y la anual, pues podemos hacer análisis sobre cómo van a ir variando. Es decir, podemos ir acotando e ir quitando esta imprevisibilidad, ¿no? Que tendría el viento, lo cual no necesariamente es tan cierta. Entonces, con eso, pues me regreso a mi pantalla anterior, ¿no? Y en donde ahora les voy a compartir mi pizarroncito de nuevo. Y ahí ustedes lo están viendo, ¿verdad? ¿Están viendo mi iPad? O, sí, Justo ahora, bueno, a mí me acaba de cambiar justo ahora. perfecto, ya cambió. Sí, no, es que no me aparecía tampoco. Ahí está. Entonces, regreso a mi pizarroncito y entonces puedo hacer un análisis regional, eso es muy bueno. Tengo mucha información, eso también es muy, muy bueno. ¿Y cuáles podría yo decir? Y la resolución. Eh, la resolución más pequeña, por ejemplo, con ERA 5, esta es de 25 kilómetros, 25 y 30 kilómetros. Es un grid que tiene esta distancia, ¿no? Entre 30 y 25 kilómetros. Y WRF tiene una resolución que puede llegar hasta 1 kilómetro. Es decir, entre el grid tienes 1 kilómetro.
Entonces, pues claro, ¿no? Aquí creo que viene lo primero, ¿no? O sea, hacer este tipo de análisis con estas fuentes de información, resulta que no necesariamente, bueno, tenemos una resolución que no es tan mala y que puedes llegar hasta 1 kilómetro. Me dirán que, bueno, pues si yo quiero modelar una granja, habrá una distancia mayor a 1 kilómetro, claro. O sea, aquí parte de nuestras líneas de investigación es llegar a resoluciones más altas a través de algunas técnicas que ya que hayan sido documentadas en la literatura, en investigación por otros colegas. Y bueno, aquí el tema es que pues hay que cada vez esto se hace un poco más complejo, ¿no? Si de por sí la fuente de información es compleja de entender, este, el generar más información puede ser, a más alta resolución puede ser más complejo, ¿no? Y entonces voy a irme ahora a los puntos rojos porque, pues desafortunadamente no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Aquí, pues el límite, bueno, para llegar a 1 kilómetro o WRF necesitamos HPC, que es cómputo de alto rendimiento, o sea, es decir, necesitamos un servidor y tiempo de cómputo. Afortunadamente, uno de sus compañeros, Gustavo, está así trabajando en esto desde hace poco más de un año y cacho, y entonces podría decir que aquí hay un muy buen avance, ¿no? Con información y simulaciones. Y es una capacidad que ya está desarrollada. Y tal vez aquí me faltó poner un azulito más. Y hay más fuentes renovables, más variables. Y voy a mencionar dos nomás. Bueno, nada más, ¿no? O sea, evidentemente hay viento y hay sol. Sol diagonal radiación, ¿no? Si nosotros mezclamos, ¿no? Regresándome un poco al tema de variables y de análisis regional y de extensión, nos permite hacer análisis en donde mezclas las dos variables, en donde puedes mezclar la variabilidad de viento con la variabilidad del sol, buscar complementariedad para un mismo sitio, y no nada más para un mismo sitio, entre las distintas regiones, y no nada más en las distintas regiones, porque uno de los estudios, por ejemplo, de uno de sus compañeros que yo vi, que revisé una tesis, no me acuerdo de quién, suponía que toda la red estaba interconectada, y México no tiene todas las regiones interconectadas. El poder de estos modelos es que puedes ahora complementarlos con modelos de red de transmisión eléctrica y decir algo más, decir en dónde necesitas poner líneas de transmisión o en dónde necesitas implementar, por ejemplo, campañas intensivas del uso de la radiación solar o de aerogeneradores pequeñitos. Uno de sus compañeros ya hizo un estudio de maestría en donde estuvo trabajando con complementariedad utilizando MERRA2. Pero falta analizar ERA5 y nos faltó analizar la variabilidad diaria, que bueno, esa está muy, muy relacionada con la demanda eléctrica. Entonces es uno de los temas en donde debemos de seguir chambeando. Muy bien. Lo que sigue entonces, pues es los puntos rojos, ¿no? Necesitamos un servidor de alto rendimiento y eso, pues bueno, lo puedes hacer en tu compu si es muy picuda, pero pues simular un mes de información, pues no lo sé porque nunca lo hemos corrido en una computadora. Podría decirles que correr un año de información en un nodo con 80 núcleos nos toma un mes más o menos. O sea, correr un año en simulación con 80 núcleos en un nodo en el servidor con procesadores de última generación nos toma un mes. Entonces, esa es una de las grandes desventajas, ¿no? Porque si no tienes un servidor y demás, pues te puede tomar toda la vida hacerlo. Esto no sustituye a las variables experimentales.
Evidentemente son complementarias. Y lo que voy a poner ahora en un botoncito verde, si es que no se me olvida, voy a dejar aquí un espacio, es que la combinación de ambos, o sea, la combinación de datos experimentales, modelación, entiéndase, era WRF, más variables, abre la puerta a estudios de mayor impacto. La gran ventaja es que, bueno, toda esta información, que no la puse acá, entonces un puntito azul, es que esta información es libre, de libre acceso. Claro, yo no puedo hacer un análisis de datos de reanálisis en un iPad, ¿no? La mayoría de las compus es posible hacer un análisis de un mes, por ejemplo, y no porque sea muy complejo el procesamiento, sino porque la información es muy grande, ¿no? Es muy robusta, o sea, estamos hablando de gigas, ¿no? Entonces ocupa mucho espacio en el disco duro y a veces las máquinas se calientan o sufren un poquito. ¿Qué tenemos? Entonces, estos estudios de mayor impacto, evidentemente, pues nos permiten, pues no solamente analizar viento, analizar más fuentes de información, no nada más hacer cosas con, eso me falta aquí, nos abre también la puerta para especializarnos en el pronóstico, porque lo que haces con este tipo de información es aprender sobre la efectividad de los distintos modelos en toda la República, aunque sea en retrospectiva. O sea, mucha gente dirá, bueno, pues que tú estás analizando el pasado, ¿eso qué tan válido es? Es tan válido porque generas información que hoy no existe. O sea, generas información que nadie sabe si el sol es totalmente complementario con el viento y en dónde, y la magnitud de las líneas de transmisión que tienen que desarrollarse. Vamos, esa información hoy no existe, ¿no? Entonces, sí te abre la posibilidad de entender el pasado y eso prepara el camino para temas de pronóstico, que es de las grandes áreas en México y en el mundo que todo mundo quiere hacer un pronóstico, porque pues resulta que para el despacho en un sistema de mercado eléctrico, lo que necesita una generadora de energía es conocer cuánta energía va a proveer a la red. Sobre esa energía que ellos van a proveer, tendría que hacerse una estimación de cada hora y a un plazo de unos, creo que son 3 días con una resolución de 1 hora, y a de 24 horas, la de 3 días se va modificando diariamente y evidentemente la de 24 horas con una resolución de cada hora. ¿Cómo se hace esto? Pues a partir de conocimiento, ¿no? Entonces necesitas saber, a lo mejor, si tú quieres hacer pronóstico con MERRA2, es perfectamente plausible que los hagas únicamente usando datos de MERRA2, por ejemplo, ¿no? Podrías dar pronósticos muy confiables. Tal vez no tanto en el eje transvolcánico y puede ser que sean muy buenos pronósticos en Tamaulipas. Entonces, todo este tema entonces de la variabilidad y de la intermitencia que dicen del sol y del viento, pues lo que requiere es de conocimiento, lo que requiere es de análisis, lo que requiere es de estudio, es de conocer esas variables, de poderlas estudiar y poderlas caracterizar en toda la República. Ya vimos que toda la República se comporta distinto, al menos el viento, que es un poco más complejo, el sol se aparece mucho en toda la República, lo que cambia es, pues, evidentemente, son las nubes, ¿no? Y esa nubosidad, pues, es lo que se puede buscar distintas técnicas para poder subsanar esas limitantes. Entonces, de esto se trata esta asignatura. Lo que vamos a aprender en esta asignatura es
a identificar las distintas características de estas fuentes de información, ERA5, ERA2, WRF, conocer la manipulación de los datos experimentales. O sea, evidentemente utilizaremos series de tiempo, medidas a 10 minutos. Hay mucha información que nosotros ya hemos colectado. Y eso es lo que vamos entonces a aprender entonces en este curso. Es la modelación, la experimentación o los datos experimentales y las estrategias de análisis. ¿Cómo vamos a llevar el curso? Yo voy a dejar algunas proyectos, tareas o como quieran. Y yo pediría un proyecto final. Evidentemente, el proyecto final no es algo que se les ocurra, ¿no? O sea, no es un proyecto en donde, pues voy a tomar esta variable y esta variable y tal. No, no, no. Lo que vamos a empezar a hacer es a delimitar el proyecto de investigación, que ya está más o menos platicado con ambos. Y ese proyecto de investigación lo delimitamos y el proyecto final es el primer esbozo de ese proyecto. Entonces, evidentemente las tareas pues hay que hacerlas, ¿no? Es en realidad una práctica, son notebooks los que me tienen que entregar, en donde hay pues, unas partes de análisis y demás y demás. Y eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando en estas sesiones. Para ello, para poder juntar estas tres grandes mundos, tenemos que hablar en una primera instancia de la física. Y aquí voy a hacer una primera anotación porque lo que yo voy a mostrar de física en realidad es una probada, ¿no? Es meterle el dedo al pastel, sencillamente, porque si yo quisiera saber de todos los ingredientes, colegas que se dedican a hacer análisis meteorológico y modelación meteorológica, llevan 3 cursos al menos para hacer esto, ¿no? Desde variables, desde la física de la atmósfera, modelación, sistemas dinámicos, métodos numéricos, demás y demás. Nosotros estamos en un posgrado en donde lo que nos busca, lo que nos interesa es la aplicación y buscamos una respuesta a un problema. El problema es la mal llamada intermitencia o la variabilidad de la variable meteorológica, la complementariedad regional, el abastecimiento eléctrico y todo esto en un contexto de cambio climático o de transición energética. Nosotros nos vamos a convertir en traductores de estas herramientas al exterior. Para ello, tenemos que hablar un poco de la física y eso voy a dedicar la siguiente sesión, ya para después empezar a meterle a las herramientas numérico-estadísticas, ¿no? Herramientas numérico-estadísticas que vamos a estar trabajando, fundamentalmente es el libro Wilks, que ya lo puse en las referencias. Es una excelente referencia, por favor, descárguenla, búsquenla, ténganla como su libro de cabecera. Hay un montón de estrategias numérico-estadísticas y análisis que ellos utilizan, o bueno, que se utilizan en la modelación meteorológica, que nosotros hemos estado trabajando y heredado. Y otra de las estrategias o de los libros que vamos a utilizar, yo les recomiendo que le echen un ojo y lo descarguen y lo tengan en su biblioteca, es el Calney, de Eugenia Calney. Es una investigadora que dedicó su tiempo a trabajar en esta modelación meteorológica y es un muy buen libro. Es una argentina que tiene este excelente libro, que no nada más tiene el libro, tiene unas notas por ahí disponibles si ustedes quieren entrarle, echarle un ojo. Y ahí están, ¿no? Y ahí las fuentes de información ya se las compartí. Entonces, la siguiente sesión, entonces voy a hablar de la física y con esto yo creo que voy a dejarlo aquí. Les agradezco por su tiempo y su
espacio. Cualquier cosa, puedo estar en contacto con ustedes y muchas gracias. Con esto.